¿Cómo andan todos los amigos y seguidores del Proyecto Ambiental? Hoy queríamos contarles que nos encontramos acá con dos personas que les vamos a presentar ahora y se van a presentar ellos porque estamos muy contentos después de como 3 años de lograr esta reunión. Contame, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Andrea. Mi nombre es Gregory. Bueno, y yo voy a estar haciendo las preguntas en español y ellos nos van a estar contando un poco de dónde son, de dónde vienen y por qué nos encontramos, qué tenemos en común entre lo que ellos hacen y nosotros estamos haciendo. Entonces, primero y principal les cuento que ellos son marido y mujer, pero además de ser marido y mujer, ¿se conocieron en dónde? Nos conocimos en California, en una comunidad que se dedica a la difusión del yoga y la meditación. ¿Y en dónde están trabajando? Estamos trabajando desde California, yo soy de Argentina, mi familia está acá, así que ahora estamos de visita, pero básicamente es en California, en Estados Unidos. Greg, ¿cuál es tu trabajo? I work with Sharing Nature Worldwide, which is the books are from Joseph Cornell. His book Sharing Nature with Children sparked a worldwide revolution in nature education. Pausa para que traduzca, Andrea. Bueno, trabaja en Sharing Nature, que es una organización mundial fundada por Joseph Cornell, que en ¿qué año? 1979 sí. Comenzó con los libros de Sharing Nature, que la traducción es Compartir la naturaleza con los chicos. En 1979 comenzó una revolución mundial del acercamiento a las personas con la naturaleza. Nosotros siempre decimos en los talleres presenciales de educación ambiental y también lo decimos en las conferencias que cualquier persona que esté interesada en trabajar en educación ambiental en la naturaleza no puede no conocer a Joseph Cornell y lo que es el aprendizaje fluido. Y bueno, y en este contexto fue que en algún momento yo te contacté por correo electrónico y así conocí el trabajo que estaban haciendo, ¿no? Fue así hace un tiempo. Sí. Y contanos, para el que no conoce, ¿quién es Joseph Cornell? ¿Y qué es el aprendizaje fluido? So tell us, for those of us who don't know, who is Joseph Cornell and what is flow learning? Sí. When Joseph Cornell wrote his Sharing Nature book in 1979, there was nothing like it. Most education at the time was called walk, stop, talk. Cuando Joseph Cornell escribió el libro en 1979, ¿dije bien? 1979, Yes. no había nada de ese estilo que se conociera en el mundo. La mayor parte de la educación era Walk, caminar, stop, talk. parar, hablar. In other words, the teacher naturalist would take the student out into nature, walk to a tree, point, and talk about nature, the information. Hasta ese momento el instructor lo que hacía era guiar a su grupo, a la persona, hacia un árbol, parar y dar información acerca del árbol. But Joseph found that when children have their own direct experience of nature and they're interacting directly, nature can be the teacher. Pero Joseph se dio cuenta de que cuando uno le da ese acercamiento a las personas con la naturaleza misma puede ser el maestro. And in this way, children are not just learning with their intellects, but they're learning with their heart and their whole being. De esta forma los chicos no aprenden solamente con su intelecto, sino con su corazón y con todo su ser. And so, based on this experiential approach to learning, Joseph Cornell's books have been translated into over 25 languages around the world. Con este acercamiento a la educación en la naturaleza experimental, esta enseñanza experimental, los libros de Joseph Cornell han sido traducidos a 29 idiomas. In Japan alone, we have 40,000 trained Sharing Nature leaders. En Japón solamente tenemos 40,000 entrenadores de Sharing Nature. And the Sharing Nature books are not just for children, but they're for people of all ages. Y estos libros y las enseñanzas de Sharing Nature no son solamente para chicos, sino que son para gente de todas las edades. Y hoy en día, si alguien quiere comprar un libro de Joseph Cornell, ¿cómo puede comprarlo? If somebody wants a book by Joseph Cornell, how can they access to it? Originally, we had a book in Spanish, but it's gone out of print. But in a few months, there's going to be a new revised edition of Sharing Nature
called Sharing Nature, Nature Awareness Activities for All Ages. Originalmente teníamos un libro traducido al español, pero ahora salió de la editorial, así que en España se está reeditando el libro que se llama, me lo vas a tener que repetir, ¿El nombre? The name again. Sharing Nature, Compartiendo la naturaleza, Nature Awareness Activities for All Ages. actividades de concientización de la naturaleza para todas las edades. And in this book, there are 54 nature awareness activities that can really change people's lives. Hay 54 actividades en este libro que pueden cambiar la vida de las personas, As well as our teaching system called flow learning. así como nuestro sistema de enseñanza que se llama El aprendizaje fluido. And as we know, children have a lot of energy and they can often be wild and unfocused. But flow learning really helps to structure our nature activities so that we can get the most out of our time together. Sabemos que los chicos tienen un montón de energía, que necesitan un enfoque, y a través del aprendizaje fluido podemos dar ese encauce para que saquen lo mejor de la experiencia. Y una de las cosas que recién estábamos conversando entre mate y mate es que en realidad un poco eso nos pasa a todos, porque más allá de la energía, esperamos que pase el avión. Muchos saludos. Que en realidad hoy en día en general a todos nos cuesta concentrar la energía y la atención en el momento que estamos viviendo, y también el aprendizaje fluido nos puede ayudar a reconectarnos con cómo nos sentimos y con las cosas que nos hacen bien. So today, flow learning can help us focus our energy and make us feel A los good with adultos things. también. Yeah, not only to children, but also adults. Exactly, Make us feel yeah. good with the things that we're learning and experiencing. Exactly, because nature is so beautiful that if our mind and our day is so busy, it's really hard to take the most and experience the most from nature. And flow learning helps us to really focus as dynamically as possible on nature's beauty. Nuestro día es muy hermoso, pero si no podemos concentrarnos en lo que estamos haciendo, si no podemos parar un momento, es muy difícil concentrarnos, es muy difícil sacar lo mejor de ese momento y disfrutar de lo que la vida tiene para darnos. ¿Querés contar qué es el aprendizaje fluido? Can you share what flow learning is and the steps? See, flow learning was developed by Joseph Cornell in a way that he wasn't thinking just, I need to develop a new system of learning. El aprendizaje fluido fue desarrollado por Joseph Cornell, pero no desde un punto de vista de necesito desarrollar los pasos de lo que esta enseñanza va a ser. Flow learning developed out of what actually worked with children in nature. Se desarrolló desde el punto de vista de ver qué es lo que funciona con los chicos en la naturaleza. And he found that one time he was taking a group of children outside and they were walking on a path and then they just started running. Una vez Joseph Cornell sacó a los chicos al aire libre en un sendero y los chicos empezaron a correr. And he was trying to teach them about the trees, but they just kept running. Él quería enseñarles acerca de los árboles, pero los chicos se desparramaron por todos lados corriendo. And it was during that experience, or maybe shortly after, that he realized that he needed to have a way that can really focus their attention. Y a partir de esa experiencia se dio cuenta de que necesitaba encontrar una forma de ayudarlos a enfocar la atención y la energía. And so, very simply, flow learning has 4 steps. Sintetizado en forma simple, flow learning tiene 4 etapas. The first step is called awaken enthusiasm. La primera es despertar el entusiasmo. What do children love to do most? ¿Y qué es lo que los chicos les encanta They hacer? love to play. Les encanta jugar. So why not start with where children are? Entonces, ¿por qué no empezar en donde están los chicos? ¿En cuál es su espacio? Awaken enthusiasm stage helps to get the children physically moving, or the group, at any age. El despertar el entusiasmo ayuda a que los chicos empiecen a moverse, chicos o personas de cualquier edad. And it helps to just kind of awaken their energy and enthusiasm for the day. Y ayuda a despertar su entusiasmo y su energía para el día. After we awaken their enthusiasm and energy, the second stage is we want to focus their attention. Una vez que despertamos su entusiasmo, la segunda etapa es enfocar la energía. Studies have shown that all success in life in whatever field requires our attention be fully concentrated and focused.
Hay estudios, muchísimos estudios hoy en día que demuestran que para lograr algo y tener éxito necesitamos enfocar la atención. And so the activities in the second stage of flow learning help to provide a fun challenge that children can focus on. Entonces las actividades de la segunda etapa nos ayudan a poner en ahí Ahí se está, reconectó. volvimos. A ver, Sí. decir de nuevo. Can you repeat it again? So the second stage of flow learning is helping to give the children a challenge, a fun challenge that they can focus on. Dice que les brinda la segunda etapa como un desafío. desafío en el que puedan concentrar toda esa atención, ¿no? Exacto. If you tell children to focus, they won't want to. But if you give them something that's fun, Claro. focusing becomes automatic. Si le dices a los chicos que se tienen que enfocar, no lo van a hacer. Tenés que darles algo que eso pueda lograrse de forma automática. Que sea divertido. Que sea divertido, que exacto. sí. Here's an example. Aquí les vamos a dar un ejemplo. You can have your students close their eyes and lift their hands, and every time they hear a different bird sound, just put up a finger. Pueden hacer que los chicos cierren los ojos, levanten los puños de las manos y cada vez que escuchan a un pájaro van poniendo un dedo hacia arriba. And focus attention activities only need to happen for just maybe a few minutes. Las actividades para enfocar la atención no requieren más de unos pocos minutos. We know that when a lake becomes very calm, you can see the beauty of the reflected trees much more easily. Sabemos, por ejemplo, que cuando la superficie de un lago está calmo, los árboles pueden reflejarse mucho más claramente. And the same is with when we too are more calm, we can see the beauty of nature much more clearly. Lo mismo se aplica para nosotros. Cuando estamos calmos podemos ver la belleza de la naturaleza de una forma mucho más clara. Third stage of sharing nature is called offer direct experience. La tercera etapa del aprendizaje fluido es ofrecer experiencia directa. There's a saying that goes, I think it's a Chinese proverb, that says, tell me and I will forget, show me I may remember, but involve me and I will Okay, understand. I don't have to do it in the papers. Que hay un Okay. proverbio chino que dice, dime y no sé. Tell me and I'll forget, Dime y lo lo olvidaré. show me I may remember, Muéstrame y quizás lo recuerde, but involve me and I will understand. pero involucrame y lo voy a entender. It's through direct experience of anything in life that our life can be transformed in a very positive way. Es a través de la experiencia directa en cualquier aspecto de la vida que nuestras vidas pueden ser realmente pueden cambiarse. So with this third stage, we're trying to offer our students direct contact with some aspect of nature. Entonces, con esta etapa estamos buscando de que los estudiantes tengan un contacto directo con la Where they naturaleza, feel absorbed and as if they're almost one with nature. que se sientan absortos en la naturaleza, casi como que si fueran uno. For example, the classic sharing nature activity that maybe you have used is called Meet a Tree. Una de las actividades que quizás ustedes conozcan de Sharing Nature se llama conocer un árbol. Where you put a blindfold on the student Se le pone una venda a los ojos a los estudiantes and you lead them to a tree in the forest. y se los guía hacia un árbol en el bosque. They get to feel the tree, they feel the bark of the tree. La persona puede sentir la superficie del árbol, la corteza, They might put their arms completely around the tree, pueden poner sus brazos alrededor del árbol feel if there's any interesting moss or knots on the tree. y sentir con sus sentidos si hay alguna característica Un líquen, especial, un líquen, musgo, la exacto. corteza rugosa. Exacto. And then you lead them back and you take off their blindfold and they have to go find their tree. Luego se los trae de vuelta, se les saca la venda de los ojos y la persona tiene que encontrar en su árbol. Para los que estuvieron ahora en los talleres en Bariloche, hicimos. Muchos dijeron, ay, me regalaron un árbol. Qué lindo. And there have been people, children who would come back many years later and they would remember their tree, not by looking at it, but because their body memory remembered it. Muchos de los chicos que han vuelto a los lugares donde han hecho esta actividad después de muchos años encuentran su árbol no por una memoria visual, sino por una memoria completamente corporal. And so the fourth stage of flow learning is called share inspiration. Y la cuarta etapa del aprendizaje fluido es compartir la inspiración. And this stage is just as important as the third stage, Es una etapa tan importante como la tercera, because
once after we have an experience, it's when we share it with others that we take greater meaning from that experience. Porque realmente es que una vez que vivimos una experiencia, esa experiencia no cobra significado hasta que no la compartimos. And you can share in creative ways through poetry, Uno puede compartir de diferentes maneras, como por ejemplo la poesía, or maybe you act out your favorite part of the day, or a beautiful flower that you saw or experienced. o quizás pueden actuar como algo que los inspiró durante el día. Por ahí vieron una flor, entonces pueden representar la flor o esa experiencia que vivieron. Or you can sing a song. Cantar una canción. This stage is also a great time to offer feedback for the instructor to have feedback. Y también es un buen momento para que los estudiantes den su opinión y cómo se sintieron al coordinador de las actividades. So the whole purpose of flow learning is to gently flow the group of students in such a way that their whole time outdoors is very positive, joyful, and inspiring. El propósito de flow learning, que es el aprendizaje fluido, es que el instructor pueda guiar al grupo en una experiencia que es divertida, que es gozosa, que es realmente significativa. Transformadora. Exacto. Es transformadora. Yeah. Una de las cosas más interesantes que tiene el aprendizaje fluido es que realmente uno siente que hay un antes y un después de esa experiencia, y como hablábamos hace un rato, no es lo mismo sacar un grupo a la naturaleza para disfrutar de estar al aire libre que realmente planificar un proceso educativo es mucho la traducción, ¿no? No, pero, no. pero planificar un proceso educativo siguiendo esta secuencia con una intención que es la que recién estaban comentando Greg y Andrea. Exactamente. Which is saying we're just talking about that everything that we're doing for people to for the teachers especially to take the children into that experience that is transformative for their lives. Exactly. Yeah. Bueno, vamos, la idea es, este fue nuestro primer encuentro, la idea es seguir en contacto y poder compartir cosas a través de la página de Sharing Nature y también de la página de Proyecto Ambiental. Esperemos que sea uno de muchos encuentros virtuales y presenciales. ¿Algo más que quieras decirle a los que vean el video? Whether you are a teacher, or an educator, or just a nature and lover in general, the most important thing that we can do is just put all of our focused attention on nature. Ya sean que sean un educador de la naturaleza, un profesor o alguien que ama a la naturaleza, lo mejor que uno puede hacer es poner todo su enfoque en la naturaleza. Life is full of so many distractions, and our life is so busy, but it's when we can really slow down and just be with nature in the present moment that we can receive the most from nature. La vida tiene muchas distracciones y vivimos una vida con muchas ocupaciones y responsabilidades, pero cuando uno se toma el tiempo de tener esa experiencia y conexión con la naturaleza es cuando uno puede sentir ese momento presente. If you're somebody who loves nature and you realize that there's a great importance in nature and the importance of bringing people together in nature, you might be interested in this new book that Joseph Cornell just wrote called Deep Nature Play. Si les gusta la naturaleza y si son alguien que le gusta traer la naturaleza hacia otras personas y la experiencia de estar en un medio ambiente natural, pueden también encontrar un gran confort en este libro que acaba de salir de Joseph Cornell, que se llama Juego. Está en inglés, pero bueno, esperamos que pronto pueda estar en castellano. In this book he talks about a lot of research of why play is much more important than we think. Este libro habla acerca y da muchos acercamientos científicos acerca del por qué el juego es tan importante para todas las edades. When we are playing, we are fully alive. Cuando jugamos, nos sentimos plenamente vivos. We are operating at the peak of our physical and mental capacities. Y podemos funcionar al punto máximo de nuestras capacidades. In play, we're creative. Cuando jugamos somos creativos, We're using our imagination, usamos nuestra imaginación and we become absorbed in the present moment. y nos volvemos absortos en el momento presente. And the more we become absorbed in nature, the more automatically our love and protection of nature will occur. Cuanto más tenemos esa conexión con la naturaleza y nos volvemos absortos en esa experiencia, más amor y más interés por cuidarla tenemos. We're coming at a time where just teaching information is not enough. Esperar que pase
el avión. Sí, acá. Que vivimos en un tiempo donde brindar información y enseñar información no es suficiente. De hecho, nunca lo fue. Nunca lo fue, sí. Sí. Hoy nos estamos dando cuenta. But experience is what not just going out into nature, but direct, focused experiences where our whole life is changed. Buscamos esas experiencias directas que puedan transformar nuestra vida. So, if you're interested in this book, this is where you can get it. But now I'm offering this book to our new friends. Ay, muchísimas Ahora le ofrezco este gracias. libro a nuestros nuevos amigos. Muchas gracias. Sí, Acá so con ustedes, chicos. I hope that this will be one of many more encounters where which we can work together. Esperamos que este sea uno de los muchos encuentros donde podamos trabajar juntos. Ahora cuando terminemos el video vamos a poner los links también de Sharing Nature para que puedan meterse, poner un me gusta y seguirlos. Muchísimas gracias. Gracias, chao. Me está diciendo acá el camarógrafo que corte yo, perdón.